Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra presentación del día de hoy. Estará con nosotros compartiendo una entrevista Manuel Crespo, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo. Vamos a estar conversando sobre la realidad de ese partido y también sobre la realidad política nacional. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales y retornamos con todos ustedes. Para mí es un grato placer que esté compartiendo con nosotros Manuel Crespo, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Justamente en un día como el de hoy, en este domingo se está celebrando el Congreso de la Fuerza del Pueblo y queremos tener informaciones de primera mano sobre este acontecimiento para tu agrupación política. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días, doña Vania. Bueno, muy contento y alegre de estar de nuevo con ustedes en este importante espacio de los domingos temprano. Así es. Y justamente en este día, ¿qué esperas de este congreso que se está celebrando en el día de hoy? Bueno, el primer congreso del pueblo, profesor Juan Bosch, es un congreso histórico, ya que marcará un antes y un después en todo lo relativo al quehacer de la cotidianidad política de la República Dominicana, del actual sistema de partidos políticos. Estamos construyendo un partido nuevo, pero con una base referencial que está ahí, de un legado de esa figura histórica de la política dominicana y latinoamericana, como lo fue el profesor Juan Bosch, y sobre todo un partido más inclusivo, más democrático, más participativo, abierto para los espacios, para que sus espacios más importantes sean ocupados por las nuevas generaciones de líderes políticos de la República Dominicana, orientado también obviamente a la formación de los jóvenes políticos en un programa ambicioso que nosotros nos hemos planteado. Este congreso ha sido también un ejemplo porque somos el primer partido de República Dominicana y pienso que del mundo en realizar un evento de manera virtual en medio de la pandemia, es decir, de usar a plenitud las tecnologías de la información y de la comunicación al servicio del partido y de la actividad política como una herramienta fundamental, obviamente empujado y obligado por esta nueva realidad pandémica mundial y nacional, pero hemos sabido aprovechar la gran oportunidad que nos ha planteado esta pandemia del COVID-19 para nosotros desarrollar nuevas experiencias, si se quiere, ¿verdad? Es el término apropiado, de cara a lo que sería ya la inclusión de los partidos políticos en el uso de las tecnologías. Así es. ¿Qué esperas de la nueva dirigencia que surgirá de este Congreso, de la Fuerza del Pueblo? Bueno, esta nueva dirigencia tendrá que velar por garantizar la participación de todos los sectores de la vida nacional a lo interno de nuestro partido. De hacer un partido y velar para que sea un partido cada día mucho más democrático, un partido mucho más inclusivo y un partido que esté firme y fielmente apegado a la defensa de los mejores intereses del Estado dominicano y de los dominicanos, de los ciudadanos en sentido general. Sí. El PLD, de donde tú emigraste hacia la Fuerza del Pueblo, acaba de celebrar también su congreso, eligió nuevas dirigencias.
¿Cómo ves este proceso del PLD? Bueno, ahí todos sabemos que no se eligió a nadie. Ahí se señaló porque realmente el PLD terminó siendo el grupito o el subgrupo, o un subgrupo dentro del grupo que encabeza el expresidente Danilo Medina, lo convirtió en el partido, en la institucionalidad partidaria. Es decir, él sustituyó su grupo, su pequeño, y dentro de su grupo, un subgrupo, el más cercano, lo convirtió en el partido, y eso es lo que siempre ese parece ser que fue su objetivo, independientemente y que a expensas de que destruyera esa organización política legada por el profesor Juan Bosch a todo el pueblo dominicano. Es decir, ahí no hay democracia, ahí no hay elección, ahí no hay participación, ahí sencillamente se señala y se predetermina quiénes son los que van a ocupar una posición u otra. Yo pienso que ese partido, por eso inclusive eso es lo que explica la salida de todos nosotros de ese partido, se alejó enormemente de los principios fundamentales que lo crearon. ¿Cuáles cree que deben ser las prioridades de la Fuerza del Pueblo en este momento, luego de que ya seleccione su nueva dirigencia? La principal prioridad es organizar nuestro partido a nivel nacional. Recuerden que somos un partido recién fundado, formado en medio de la vorágine del tortuoso proceso electoral del año 2020. Y nosotros tenemos el gran reto de echar raíces, sembrar raíces en todo el territorio de la República Dominicana. De entrada, tenemos el privilegio y la ventaja de que somos un partido que nacimos grande, con estructura en todo el territorio nacional y fuera, en la diáspora, en las principales ciudades donde residen la mayoría de los dominicanos en Estados Unidos y en Europa y en Sudamérica y Centroamérica. Y eso es una ventaja que nos va a facilitar el trabajo de cara a crear las estructuras que amerita el proceso venidero, el proceso electoral del año 2004. Es decir, es un partido que nos estamos preparando y ya salimos preparados, sobre todo a partir de este Congreso, para asumir los grandes retos que nos depara el proceso electoral del año 2024. La Fuerza del Pueblo fue despojada por la Junta Central Electoral de la condición de tercera mayoría. ¿Cómo viste este proceso? Tú que eres el delegado ante la Junta Central Electoral. Bueno, nos apena y nos entristece que una Junta Central Electoral que el pueblo dominicano esperaba y espera aún todavía, que pudiera alejarse de esas viejas y malas prácticas que empañaron la imagen de esa institución y que pusieron en peligro la institucionalidad democrática electoral de la República Dominicana. Y vemos cómo esa Junta Central Electoral parece ser que ha decidido montarse en el viejo carro de la Junta de la gestión anterior. Una gestión anterior y una Junta Central Electoral que todavía a la fecha de hoy no le ha dado respuestas a la República Dominicana, a todo el pueblo dominicano, de las barbaries que se cometieron precisamente en el seno de su institución, fundamentalmente en el área de informática, donde no hay señalado, ni identificado, ni sancionado prácticamente a nadie. A partir de ese proceso de lo que fue el fraude en el que participó la propia Junta Central Electoral y su área de informática, de las internas del octubre del 2019, que inclusive conllevó a la destrucción de la principal organización política hasta ese momento del país, que era el PLD, y luego del desastre electoral y del desorden electoral único en la historia electoral de República Dominicana y de América Latina, de la interrupción con la gente en la fila de las elecciones de febrero del año pasado. Y sin embargo, a pesar de eso, de la Junta Central Electoral designa en estos días pasados 2 subdirectores en el área de informática, un área neurálgica, violando la ley del régimen electoral sin la previa consulta de los partidos políticos, como siempre ha sido la tradición en esa área y lo que manda también en la ley del régimen electoral de la República Dominicana. 2 subdirectores que, en el caso de uno de ellos, Dani Reyes, estaba como delegado técnico hasta el momento de su designación de la coalición de partidos que encabezó el Partido Revolucionario Moderno.
en franca violación a la ley electoral, que todavía no sabemos si sigue siendo el delegado técnico. Es decir, no sabemos realmente qué función va a seguir, si él sigue ocupando la función de delegado técnico o de su director, o si la tiene las dos al mismo tiempo. Es decir, y por ello nosotros elevamos también una instancia planteándole a la Junta a Pleno que deje sin efecto esa designación. Sí. En lo que tiene que ver con el intento del despojo, la propia Junta Central Electoral se contradice ella misma, porque fue esa Junta Central Electoral que una vez terminado el proceso de julio del año pasado, dictaminó o certificó que la fuerza del pueblo, por mandato del soberano, que es el pueblo dominicano, después de emitir los votos en las urnas, decidió que la fuerza del pueblo es un partido, uno de los partidos mayoritarios de la República Dominicana. Eso está certificado y está colgado en el portal de la propia Junta Central Electoral. Y no sabemos, sabemos que detrás de eso, no sabemos en qué se apoyó legalmente la Junta Central Electoral para inventarse el famoso promedio. Ahora, sí sabemos que detrás de ese invento del promedio, para reducirle la votación a la fuerza del pueblo, está una decisión política del Partido Revolucionario Moderno. Ya. Bien, pues vamos a hacer una pausa y retornamos con nuestro invitado. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Manuel Crespo, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo y además delegado de esa organización política ante la Junta Central Electoral. En esta semana ha habido un gran debate sobre el tema de las 3 causales relacionadas con el Código Penal y el aborto. Quisiera conocer tu opinión, Manuel, sobre este tema que mantiene crispado a muchos sectores de la población dominicana. Bien, el tema del aborto es un tema que genera grandes debates en la República Dominicana. En el caso nuestro, por las grandes influencias que ejerce la Iglesia Católica en el accionar, en el quehacer de la actividad política y las decisiones políticas, hasta se elevó su prohibición a rango constitucional, que en ningún país ocurre eso. Pero bien, se supone que el interés del Estado fundamental es garantizarle la vida a los ciudadanos que conforman el Estado. Y obviamente la vida se concibe o se define desde la misma concepción de ella. Entonces, hay corrientes que establecen una cosa y que asumen una posición y otra, vinculadas a los aspectos cristianos, asumen el tema de la defensa desde el punto de vista del inicio de la concesión. Ahora bien, hay situaciones y circunstancias, evidentemente, que independientemente de su doctrina religiosa, de la posición que usted decida de su formación cristiana, independientemente de eso, hay momentos en que, por ejemplo, la vida del bebé ya está definida de que no va a ser viable porque ya quizás no perdure unos días siguientes al proceso del parto, y que eso conlleva poner en peligro también la vida de la madre. Entonces, ante una situación así, ¿cómo tú aferrarte a un mandato legal cuando tú tienes que preservar la vida si no puedes garantizar la vida de los dos, en el caso del médico, ¿verdad? Debe garantizar la vida por lo menos de la madre o de uno de los dos. Es decir, yo pienso que tampoco se puede ser tan cerrado. Hay aspectos que solo la realidad lo impone.
una joven, una persona que haya sido violada por un delincuente, por ejemplo, y que quedara precisamente embarazada de un delincuente que la violó y que entró a su casa a robar y a violar. Es decir, ¿cómo tú obligar a esa joven a que dé a luz a una persona producto de esa situación? Es decir, tú estás marcando la vida también de una persona. Es decir, hay elementos que por ejemplo, que tienen que ser evaluados y sopesados. Yo pienso que no podemos estar aferrados ni cerrados a un mandato legal, cuando en definitiva lo que tenemos que procurar es la defensa precisamente de la vida, salvaguardar la vida, sobre todo de la madre, en algunos aspectos que la propia realidad le impone al médico. Así es. Me gustaría que analizáramos en este momento tu percepción sobre las acciones del nuevo gobierno encabezado por Luis Abinader. Miren, yo pienso que el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader está ante grandes retos y desafíos. Un gobierno que hereda una crisis pandémica y una crisis económica que aumentada por precisamente el impacto de la crisis pandémica, la crisis económica. Pero nos preocupa y vemos con preocupación el hecho de que este gobierno haya decidido transitar un camino muy peligroso, que es el del endeudamiento externo, con la justificación de la pandemia. En apenas 6 meses, este gobierno ya rompió el récord del endeudamiento que tenía el gobierno que lo llevaba como corona el expresidente y el gobierno de Danilo Medina, de ese extraordinario endeudamiento en poco tiempo. Estamos hablando de que ya van por más de 8.000 millones de dólares aprobados y tomados prestados con la excusa de la pandemia. Ahora, usted dice, bueno, tomamos 8.000 millones, el gobierno tomó 8.000 millones o más de 8.000 millones de dólares prestados, y eso implica que se han creado una gran cantidad importante de unidades nuevas de cuidados intensivos en los hospitales, cosa que no ha sucedido. Que se han instalado ventiladores nuevos, ventiladores artificiales nuevos en los hospitales públicos, cosa que no ha sucedido. Nosotros tenemos los mismos 584 ventiladores artificiales entre los hospitales públicos y las clínicas privadas, sumados los dos, en toda la República Dominicana. Si usted dice, bueno, ese dinero se utilizó para equipar, para mejorarle las condiciones a esos héroes nacionales e internacionales, como son los médicos dominicanos, que han dado un ejemplo de entrega, trabajando prácticamente a mano pelada, como decimos en buen dominicano, para lograr que la República Dominicana hoy, no por gestiones de los gobiernos, sino por la iniciativa de los propios médicos, esté dentro de los países que menos niveles de mortalidad ha tenido con este tema del COVID. Pero si usted dice que han tomado ese dinero de los más de 8.000 millones para instalar laboratorios móviles para hacer, en la entrada de los barrios populares y las provincias y los sectores populares, para hacer pruebas masivas gratuitas del COVID y entregar mascarillas gratuitas todos los días, usted dice, bueno, pues vale la pena el endeudamiento porque estamos utilizando, pero nada de eso ha ocurrido. Entonces, no hay una explicación que el gobierno le haya dado al país, al pueblo dominicano, de en qué está utilizando y ha utilizado esa gran cantidad de recursos, más los recursos en pesos dominicanos que ha generado a través de las recaudaciones el propio Estado dominicano y el gobierno. Es decir, para que tengamos una idea y podamos comparar los niveles y lo asombroso del endeudamiento de este gobierno, llevamos más de 8.000 millones de dólares tomados prestados en menos de 6 meses. Y ustedes saben cuánto le costó al gobierno del presidente Leonel Fernández la primera línea del metro, la que va de Villamella al Centro de los Héroes, que cruza la capital de norte a sur, la conecta de sur a norte, norte a sur. 740 millones de dólares, menos de 1.000 millones. La segunda línea le costó al gobierno de Leonel Fernández, que va desde el 9 hasta Megacentro, que ni la terminó el gobierno de Danilo en 8 años con todo el dinero que tomó prestado, ni tampoco este va en ese camino, que era el tramo que faltaba del 9 al entrar a los Alcarrizos y de Megacentro a San Luis. Esa línea le costó al gobierno de Leonel Fernández, y la hizo en 3 años prácticamente, 1.200, menos de 1.300 millones de dólares. Es decir, pero tampoco se ha iniciado la construcción de la tercera línea, que ya está aprobada, que corre todo
la 27 de febrero hasta Punta Caucedo, o el anillo, que es la línea 4 que conecta de norte a sur todo el Gran Santo Domingo, o el metro de media velocidad para carga y pasajeros que conecte la zona turística de Punta Cana, Bávaro con todas las provincias del este, la capital, Santiago, Puerto Plata, para que usted pueda traer los turistas en 35 minutos en un tren de media velocidad a la capital, o que puedan conectar con cualquier parte del Cibao o de la provincia del interior de la zona norte del país. Es decir, no hay una explicación, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Y encima de eso, hemos visto cómo la escalada alcista y especulativa de los productos de primera necesidad se han adueñado de los centros de distribución o de expendio, los supermercados, los colmados. Hoy han retornado y la gente, el dominicano, ha vuelto a bautizar, volvió a bautizar los supermercados como la casa del terror. Los productos aumentan todos los días, el gobierno no hace nada, parece ser que los comerciantes están a sus anchas, sin ningún control, y ni hablar de los ferreteros, señores. Los ferreteros, en la ferretería se están aumentando los materiales de la construcción de un día para otro, y a veces 2 aumentos en un mismo día. Es decir, hay un verdadero desorden fuera de control, y el Estado, este gobierno no hace absolutamente nada. Parece ser que este es el gobierno de los comerciantes y de los empresarios, para que hagan lo que les dé la gana sin ningún tipo de intervención o de control por parte del gobierno. El pueblo dominicano parece ser que según lo que estamos viendo, lo que está padeciendo cada ciudadano, lo han soltado en banda a la suerte no de Dios, porque si fuera la suerte de Dios fuera bueno, sino a la suerte del otro señor. Así, ¿qué tipo de oposición crees que debe hacer la fuerza del pueblo al gobierno en este momento? Oposición firme, pero constructiva y propositiva, como siempre le ha caracterizado al presidente Leonel Fernández, que es un político moderado, un político con muchos niveles de conciencia, de maduración, y que no está montado en el carro del populismo. Que hay que hacer oposición firme, pero sobre todo responsable y propositiva. Ahora está en el gobierno, que quiere tener los oídos abiertos a las diferentes propuestas o sugerencias que la oposición decidamos hacerle para corregir o enderezar los entuertos de la República Dominicana. Bien, pues con estas palabras de Manuel Crespo, dirigente de la Fuerza del Pueblo, concluimos esta interesante entrevista para Puntos de Vista. Gracias, Manuel, por haber estado con nosotros. Vamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días, y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de palpitar económicos de puntos de vista. En esta mañana nos acompaña el licenciado José Manuel Vargas, quien es presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgo de Salud, ADARS. Buenos días, licenciado Vargas. Buenos días, Eddie. Es un placer saludarte y un saludo afectuoso a los amigos televidentes de este importante espacio. Sí. Parecería que uno de los sectores donde los costos se han incrementado en ocasión de la pandemia, que estamos ya a un año de su impacto en República Dominicana, me refiero al COVID-19, y a las administradoras de riesgo de salud, porque se trata de un evento sanitario desconocido, y por tanto creo que no tenía
no estaba entre el catálogo de afectaciones o de prestaciones que pudieran tener alcance de las ARS. Hablemos un poco de cómo ha sido todo este panorama en el sector que usted representa. Y pues bien, Héctor, gracias por esa oportuna pregunta. En verdad que la situación de la pandemia del coronavirus COVID-19 nos tomó de sorpresa a todos en el mundo y en la República Dominicana. No estamos preparados para afrontar esta situación. Nosotros, en principio, como sector, tomamos la decisión de ser solidarios con nuestros afiliados y acordamos pagar todos los servicios de salud que demandaban nuestros afiliados, como son la emergencia, estudios diagnósticos, estudios de laboratorio, la gente que llegaba a UCI, los respiradores, los medicamentos, los estudios diagnósticos y la prueba PCR, que es la más relevante. Hicimos un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, mediante el cual nosotros pagábamos a los laboratorios clínicos y el Estado, a través del Ministerio de Salud, nos reembolsaba el costo de esas pruebas. Hasta ahora, nosotros hemos gastado más de 6.000 millones de pesos en esa situación. Y lógicamente... ¿Más de 6.000? Más de 6.000 millones de pesos, solamente las asociadas de ADARS. De esos 6.000, el Estado nos adeuda como consecuencia de la prueba PCR, algunos medicamentos como el Remdesivir, el exceso de UCI, el exceso del $1.000.000 de pesos que es la cobertura, y un exceso que pagamos por el elemento de protección personal. Adicionalmente a eso, nosotros incrementamos los honorarios médicos a diferentes especialistas que estaban trabajando y están trabajando de manera directa con el COVID en primera fila, como son los epidemiólogos, los infectólogos, los intensivistas, los internistas y otros más. Y también a las clínicas le incrementamos sus honorarios. Lógicamente, esto tiene un límite, como tú entenderás, los recursos son limitados. Y actualmente ya todo el mundo está acudiendo de manera normal a sus especialistas y el costo médico normal está en un 97%. Y el costo del COVID, que lo hemos asumido nosotros hasta ahora, que no nos corresponde porque las pandemias le corresponden a los estados enfrentarlo. Eso nos cuesta un 15% adicional. Y si tú sumas a eso un 1%, que es el costo del promotor de salud, estamos hablando de una siniestralidad de un 113%. Cuando tú restas de 100, es un asunto deficitario. La situación es bastante compleja porque la cuenta para el cuidado de la salud de las personas, donde se hacen los ajustes que haya que hacer porque los afiliados demanden nuevas coberturas o porque haya que hacer ajustes por inflación, que en este caso, desde la última vez que se hizo un incremento de la cápita hasta al mes de febrero, está en un 9. La inflación es como 9.12%. Eso es el promedio entre el IPC general y el IPC salud. Pero esa cuenta no tiene los recursos necesarios para poder hacer ajustes que demanda el sistema. Y nosotros tenemos la esperanza de que el Estado Dominicano resuelva esta situación y podamos nosotros seguir adelante ofreciendo servicios de salud eficientes, oportunos y de calidad a los afiliados. Pero el sistema está en una situación bastante difícil y esperamos que se resuelva lo más pronto posible. ¿Cuánto es la deuda que señaló ahorita, que no la citó, que le tiene el Estado? El Estado nos debe más de 3.000 millones de pesos. Entonces, esto afecta al rendimiento financiero de nuestras asociadas, porque usted sabe que técnicamente hay un déficit, porque la siniestralidad está muy alta, y nosotros con esos dineros y la inversión de reservas y la inversión de los patrimonios de nuestras asociadas, podemos conseguir un rendimiento financiero que muchas veces hace posible que el resultado final sea positivo.
pero actualmente el resultado final es negativo. En los 2 primeros meses del año 2021, nosotros tenemos pérdidas ya de nuestras asociadas por cerca de 500 millones de pesos. Y como usted entenderá, ningún sector tiene capacidad para poder resistir esa situación. Tiene que haber necesariamente cambios en la estructura y cambios en la forma como se opera el sistema y actualizar la inflación y nosotros tener esos recursos a mano para poder obtener algún rendimiento que nos permita seguir adelante y que se siga respetando el principio establecido en la ley 8701 del equilibrio financiero. Eso es, esas pérdidas son en lo que va del 2021, o sea, Así, 2 meses. En lo que va del 2021. Wow, Ya nuestras asociadas tienen pérdidas por cerca de 500 millones de pesos. ¿Y están asociadas a eso, a la pandemia? Tiene muchos factores. Primero, la alta siniestralidad, porque todo el mundo está acudiendo a los centros hospitalarios y centros médicos y todos sus servicios de salud. Segundo, el COVID también tiene una incidencia porque eso cuesta un 15% de la siniestralidad. Y tercero, las deudas que todavía nos tienen pendiente nos limita a obtener un rendimiento financiero. Estamos negociando con las autoridades con muy buena expectativa de que esto se pueda resolver en los próximos días. Nosotros tenemos la firme esperanza de que así será, pero hasta ahora, hasta este momento, no tenemos una solución y hay que revisar la cuestión, por ejemplo, de los servicios del COVID para poderlos seguir prestando en lo adelante. Habría que pensar la forma como eso se incluya dentro del catálogo de prestaciones del plan de servicio de salud y que se costee tal como lo establece la ley, porque ya nosotros tenemos una limitación financiera que no nos permite seguir adelante con los mismos servicios que ofrecíamos desde el principio de la pandemia. ¿Y a quién le corresponde esa inclusión? Eso le corresponde al Estado Dominicano. Nosotros, además de prestar toda nuestra infraestructura tecnológica, que es bastante costosa, porque ustedes saben que a raíz de la pandemia, todos hemos tenido que hacer inversiones adicionales en equipos por la situación que vive el mundo y que vive el país, ampliar la conectividad, la capacidad de conexión, comprarle, por ejemplo, laptop a los empleados, que una gran mayoría ha estado trabajando desde su casa, el teletrabajo. Y todo esto tiene un costo adicional para nosotros. Pero además de eso, toda esa infraestructura la hemos puesto al servicio de la sociedad para que fluyan y la gente se pueda hacer sus pruebas en un tiempo relativamente corto y no tenga mayores inconvenientes, porque somos nosotros los que le pagamos a los laboratorios y luego un proceso de validación y un protocolo establecido por el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborables como testigo. Entonces se hace un recobro a la superintendencia, a la tesorería de la Seguridad Social una vez es validado el proceso por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales. Lo que pasa es que esos fondos ya se agotaron y es necesario hacer de nuevo una inyección. Hay que identificar una fuente para que existan esos fondos para poder hacer de frente a la deuda que tiene el Estado con nosotros. Licenciado, hay algunos programas dentro de la estructura financiera del sector que parece que tienen un flujo de recursos que se han utilizado para financiar en parte los gastos COVID, los gastos en salud. Me gustaría que lo comentáramos en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial.
Continuamos la conversación con el licenciado José Manuel Vargas, presidente ejecutivo de ADARS, Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud. Yo les comentaba en el segmento anterior sobre algunos esquemas o fondos que tiene el Sistema Dominicano de Seguridad Social para casos específicos, pero de ellos se han utilizado, por ejemplo, uno de los primeros aportes surgieron, creo que no sé si fueron 8.000 millones de pesos de los riesgos laborales que se utilizaron cuando... Ajá, y como que incluso generó una advertencia del sector empleador de que podría afectarse la estabilidad del sistema. ¿Qué o cuáles de esos segmentos pudieran estar amenazando o afectando el aspecto salud de la seguridad social? Bueno, en primer orden, eso fue un aporte que hizo el Estado Dominicano a través del IDOPRIL, que es lógicamente parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social porque son los riesgos laborales, que es pagado por los empleadores en base a un 1% del salario hasta 4 salarios mínimos. El gobierno decidió aportar 2.000 millones de pesos a la tesorería de la Seguridad Social para que nosotros cubriéramos las pruebas PCR a los laboratorios, como yo les decía anteriormente, y luego recobrar del Estado, en este caso de la tesorería, lo que hemos pagado a los laboratorios, porque los laboratorios clínicos no quisieron hacer un acuerdo directamente con el Estado para que le pagaran ellos, sino que le pagáramos nosotros. Como nosotros tenemos una infraestructura que podemos autorizar el servicio y tenemos una facilidad de acelerar los procesos con toda la tecnología que tenemos y toda la infraestructura que tenemos instalada, eso era mucho más cómodo para los laboratorios. Se acordó ese proceso mediante un acuerdo, valga la redundancia, que nosotros pagábamos a los laboratorios las pruebas PCR, el laboratorio enviaba la factura a la ARS lo validaba por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y luego entonces la tesorería hacía ese reembolso. Pero ese dinero que fue aportado por el Sistema Dominicano de Seguridad Social a través del IDOPRIL se agotó y por esa razón es que se ha generado esa deuda de más de 3.000 millones de pesos que estábamos comentando anteriormente. Tenemos la firme confianza de que en los próximos días esa deuda será saldada, que el Estado va a identificar una fuente para aportar esos fondos y que podremos continuar ofreciendo los servicios de salud que demanda la población en un momento tan difícil de una pandemia que afortunadamente vemos que ya llegaron las vacunas. Es como ver la luz al final del túnel, pero esto es un proceso que no es de un día, es un proceso que lleva tiempo porque hay que atender muchas necesidades y el mundo entero está demandando vacunas. Ayer vimos que llevaron 1 millón de vacunas más de China, pero nosotros somos 10.400.000 dominicanos, que si sumamos los extranjeros que viven aquí, más los vecinos, estamos hablando cerca de 12 millones de personas. De tal manera que ese proceso hay que seguirlo y nosotros pensamos que podría llevarse todo el año 2021 en el proceso para completar una cantidad de un 80 a un 90% de la población vacunada y que podamos hacerle frente a esta situación de la pandemia del COVID-19. Pero generalmente creo que solo se vacunará a la población mayor de 18 años, ¿no? En los distintos niveles, en las distintas etapas de vacunación que se han previsto. Eso ha dicho el Ministerio de Salud Pública. Otros países piensan diferente. La Oficina Mundial de la Salud es que traza las pautas y los protocolos, pero aún así la población mayor de 18 años requiere muchos millones de vacunas porque tú bien sabes
que excepto Johnson & Johnson, las demás vacunas llevan 2 dosis. Es decir, cada ser humano tiene que vacunarse 2 veces. Una primera dosis y al mes una segunda dosis. Entonces, a pesar de que el gobierno ha sido bastante precavido y ha tomado la decisión de comprar tanto la parte a diferentes suplidores de vacunas como AstraZeneca, como la gente de Pfizer y ahora los señores de China, y también a través de la Oficina Mundial de la Salud, pero el proceso de fabricación, el proceso de distribución, esa logística lleva un tiempo y la demanda del mundo hace que muchas veces no lleguen los pedidos con la celeridad que debieran llegar a los países como el nuestro, que somos países pequeños y nos llegan las cosas no necesariamente en el tiempo previsto. Pero yo creo que las autoridades nuestras han adoptado medidas preventivas importantes y que finalmente vamos a poder hacerle frente a esta pandemia, pero eso requiere tiempo porque el protocolo lleva tiempo, las personas requieren 2 dosis y esto hay que organizarlo de tal manera que la mayoría de la población quede vacunada y eso lleva varios meses. El presidente fue muy optimista, que dijo que a mediados de año entendía que todo el mundo debía estar vacunado. Nosotros pensamos que eso puede ser un poquito más lejos, puede llegar un poquito más lejos de ahí. Y que además, y es una exhortación a toda la población que tenemos que seguir cuidándonos con el distanciamiento físico, con el uso de la mascarilla, con el lavado de manos, aún estemos vacunados, para evitar que se contagie a otra persona o nosotros mismos. Muchas veces podemos ser contagiados, aunque no sea una cuestión letal, pero sí nos podríamos afectar. De tal manera que nosotros entendemos que tendremos COVID durante el año 2021 todavía vigente. En lo que completamos ese panorama de cobertura, por lo menos mayoritaria, diría yo, de vacunación a la población, ¿qué podría pasar para mejorar ese ambiente de insostenibilidad que se está produciendo por la cifra de siniestrabilidad que usted citó ahorita en el sector de las ARS? Bueno, lo primero es que el Estado tiene que hacer unos aportes importantes para fortalecer el Fondo para el Cuidado de la Salud de las Personas. Lo segundo, ningún sector tiene la culpa de que haya inflación. La inflación es un factor económico que no depende de ningún sector, sino que es un factor que se produce en todos los países del mundo. En el caso nuestro son cifras oficiales que publica mensualmente el Banco Central. Y necesariamente hay que hacer ajustes para poder mantener ese equilibrio financiero. Pero además, los afiliados demandan todos los días mejores servicios o nuevos servicios. Y eso también hay que atenderlo. La población requiere que se le atienda sus necesidades de salud. Todos los días hay un nuevo medicamento, hay un nuevo estudio diagnóstico y hay una nueva enfermedad. Y necesariamente hay que actualizar ese perfil epidemiológico de la población y que el Consejo Nacional de Seguridad Social se aboque a someterlo al órgano técnico que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales para que se costee cuáles son esas necesidades de salud más sentidas de la población y se pueda satisfacer esas necesidades porque eso es un derecho que le asiste al pueblo dominicano. O sea, usted está planteando que se necesita una revisión de los aspectos financieros de la seguridad social en la parte de salud. Sí, yo estoy planteando eso, que hay que fortalecer el fondo para el cuidado de la salud de la persona y de ahí poder hacer los ajustes, las actualizaciones que demandan las circunstancias actuales que vivimos en el país. He visto incluso que hay reclamos de ciertas sociedades especializadas de médicos que entienden que ya lo que se le paga a ellos es irrisorio. Todo el mundo, todos los prestadores de servicios de salud tienen derecho a demandar incrementos en sus tarifas y en sus honorarios.
Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay recursos. En el caso que mencionas, nosotros estamos de acuerdo en que los médicos, los especialistas, todos se le incrementen sus honorarios, pero eso tiene un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, eso se somete al Consejo Nacional de Seguridad Social, cuáles son las solicitudes, y el Consejo los remite al órgano técnico, que es la CISARRIL. La CISARRIL prepara una nota técnica mediante un estudio actuarial, establece una frecuencia de uso, establece unos precios de referencia y determina cuál es el costo que habría que incluir en la cápita para poder amparar esas tarifas o esos servicios que demandan especialistas, prestadores y afiliados. Pero como no hay recursos, en este momento la situación se torna un poco difícil. El Consejo Nacional de Seguridad Social emitió el pasado mes de febrero la resolución 514-02, mediante la cual le informaba de manera oficial al Colegio Médico Dominicano que una solicitud que ellos habían hecho de incrementar tarifas y honorarios no era posible hacerla en estos momentos porque tenía un costo de 8.775 millones de pesos, lo que implicaba una cápita adicional de 174 pesos con 12 centavos. Y el sistema no tenía los recursos para hacerlo en este momento, que se mandaba a una comisión para un futuro, cuando haya los recursos, poder hacer las revisiones correspondientes. Es una situación que no depende de las ARS, es algo que corresponde al Consejo Nacional de Seguridad Social, y el Consejo, para poder ejecutar y poder complacer esa solicitud, necesita tener los recursos necesarios para poder hacer los ajustes que demanda en el plan de servicio de salud, lo que es lo mismo el régimen contributivo del Seguro Familiar de Salud. Licenciado José Manuel Vargas, gracias por aceptar la invitación que le hiciéramos, y como siempre les recuerdo que esta sección está a su disposición, a su orden, para cuando haya la necesidad de tratar unos temas tan neurálgicos como el tema salud. Muchas gracias, Héctor. Siempre agradecido de tu cordialidad y de tu receptividad. Y a usted, amigo televidente, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.